Lección 1. La maldición de ser predecible. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en serio. ¿Qué tan predecible eres? No en tus palabras. No en tus promesas. En tus gestos. En tus emociones. En tus silencios. En cómo reaccionas cuando te ignoran. En cómo explotas cuando te empujan. En cómo bajas la mirada cuando no te eligen. Ahí está tu patrón. Ahí está tu cárcel. Maquiavelo sabía que el poder real no se basa en la fuerza bruta, ni siquiera en el prestigio. Se basa en una variable que muchos ignoran, la incertidumbre. Porque el ser humano teme lo que no entiende. Y no respeta al que puede controlar, sino al que no puede anticipar. En un mundo hambriento de lógica, donde todos buscan explicaciones, rutinas, perfiles, etiquetas, el individuo verdaderamente libre, el que no puede ser contenido en una fórmula, se vuelve peligroso. Y por eso, en esta primera lección, el objetivo no es conquistar a nadie. Es romperte a ti mismo. Romper la predictibilidad en la que fuiste domesticado. Porque sí, fuiste entrenado para que los demás supieran qué esperar de ti. Te educaron para ser coherente, transparente, estable, lineal. Sé tú mismo, te dijeron. Pero lo que no te dijeron, es que esa versión de ti mismo fue moldeada para ser manejable. Y Maquiavelo lo sabía. Lo decía sin culpa. El hombre que siempre actúa con virtud, será destruido por quienes no lo hacen. Lo mismo aplica a la previsibilidad. El que siempre reacciona igual, será usado por quienes aprenden su ritmo. Porque quien es predecible, es vulnerable. Piénsalo. Un guerrero que ataca siempre igual, termina muerto. Un político que promete siempre lo mismo, pierde autoridad. Una pareja que responde con las mismas emociones, pierde misterio. Un líder que se explica cada vez, pierde poder. La predictibilidad es comodidad para los demás y debilidad para ti. Por eso, Maquiavelo, en su lectura descarnada del poder, proponía una figura distinta. El actor estratégico. Alguien que no miente, pero elige su máscara. Alguien que no improvisa, pero cambia de forma. Alguien que no se esconde, pero nunca se entrega del todo. Ese es el verdadero incontrolable. Y para hacerlo, tienes que desobedecer tu impulso más profundo. El de ser entendido. Porque el deseo de ser entendido es una rendición. Una confesión. Un permiso para que el otro construya su mapa de ti. Y una vez que lo tiene, ya puede anticiparte. Va a explotar si lo presionan. Va a justificarse si lo acusan. Va a ceder si lo ignoran. Va a llorar si lo traicionan. Y así, tú no decides. Reaccionas. Ya no eres libre. Eres un guión. Es ahí donde entra la estrategia maquiavélica. No convertirse en alguien frío, sino en alguien ilegible. No se trata de fingir. Se trata de interrumpir el guión que el otro espera. Si esperan furia, entrega calma. Si esperan sumisión, entrega distancia. Si esperan respuesta, entrega silencio. Cada ruptura con la expectativa es una grieta en el sistema de control. Y tú, si quieres ser incontrolable, no tienes que convertirte en un fantasma. Tienes que convertirte en una ecuación imposible de resolver. Un día fuego, otro día mármol. Un día visible, otro día ausente. Un día palabra, otro día mirada. Siempre presente, pero nunca totalmente decodificable. Maquiavelo hubiera dicho que la mayor forma de dominio es aquella que no se defiende ni se justifica. Porque quien no necesita ser entendido, ya está por encima del juego. Y si no estás en el juego, nadie puede jugar contigo. Entonces te vuelves amenaza silenciosa. Presencia que pesa. Figura que incomoda, porque no encaja en ningún molde. ¿Y qué pasa cuando alguien no encaja? Los demás proyectan sus miedos sobre él. Y eso, aunque parezca contradictorio, es respeto. Porque el respeto, en el mundo real, no nace de la empatía. Nace de la dificultad para manipularte. Por eso, la primera lección no es una fórmula. Es una ruptura. Rómpete.
Rompe tu forma repetida de ser. Rompe tu necesidad de aprobación. Rompe tu transparencia sin estrategia. Hazte misterio. Hazte pausa. Hazte código cerrado. Porque en el momento en que alguien diga, ya no sé cómo tratarte, ya no puede usarte. Y en ese instante, empieza el arte de ser incontrolable. Lección 2. El valor de descolocar sin explicarte. Hay un tipo de poder que no necesita imponerse. Solo desacomoda. No entra gritando. No lanza golpes. No amenaza. Simplemente altera el ritmo. Rompe la lógica. Desactiva los reflejos de los demás sin necesidad de hablar fuerte. Maquiavelo lo conocía bien, ese poder pertenece al que sabe cómo crear desconcierto controlado. Y el desconcierto, cuando es provocado con precisión, destruye el mapa mental del que quiere dominarte. Porque el control, en cualquier relación humana, nace del cálculo. Y el cálculo necesita predicción. Si te pueden predecir, te pueden limitar. Pero si no saben lo que harás, no se arriesgan a moverte. Aquí empieza la segunda lección. Ser incontrolable no significa ser impredecible al azar. Significa ser impredecible con diseño. Tú decides cuándo romper el patrón. Cuándo aparecer en silencio. Cuándo responder con algo que nadie espera. Cuándo no responder y hacer que el vacío hable por ti. Maquiavelo escribiría entre líneas. Haz que tu presencia sea un enigma. Y tu silencio, una amenaza. Porque la confusión bien manejada es una forma de dominio. No porque seas caótico, sino porque los demás ya no se atreven a dar por hecho nada contigo. Y ese tipo de figura, que no explica, no reacciona, no se justifica, no se ordena según lo ajeno, se vuelve temida, respetada, consultada, pero nunca manipulada. Hay algo profundamente poderoso en no explicarte. Porque el que se explica, cede terreno. Entrega coordenadas. Reduce su misterio. En cambio, el que rompe el patrón y se queda en silencio, deja al otro con la incomodidad, con la duda, con la ansiedad de no saber qué viene después. Y esa ansiedad es oro. Porque en esa ansiedad, tú ya estás por encima del juego. El otro espera. El otro calcula. El otro se adapta. Tú, diseñas. Ahora, quiero detenerme un momento y hablarte a ti, espectador. ¿Te ha pasado que alguien te quiso leer, provocarte, clasificarte, y no supo cómo reaccionar cuando no caíste en el juego? ¿Has sentido ese poder frío, silencioso, que nace cuando decides no explicarte y simplemente cambias el ritmo? Cuéntamelo en los comentarios. Porque este tipo de dominio no se construye desde afuera. Se forja en el autocontrol. En la pausa. En la elección de ser el punto de quiebre de la lógica ajena. Maquiavelo no te pediría que seas un farsante. Te pediría que seas una anomalía funcional. Alguien que no se repite. Alguien que nadie puede encapsular. Alguien que descoloca sin perder el centro. Y esa es la clave. Puedes ser impredecible, sin volverte errático. Puedes romper las reglas del ritmo, sin perder tu eje. Puedes callar, y aún así dirigir la conversación. Porque cuando ya no das explicaciones, eres tú quien las exige con solo estar ahí. Eres desconcierto con propósito. Eres pausa que altera. Eres orden dentro del caos. Y cuando te conviertes en eso, ya no juegas. Eres el juego. Lección 3. Sembrar confusión para hacer que el otro revele su estrategia. Nadie revela su verdadero rostro mientras sienta que tiene el control. Pero si logras alterar su certeza, romper su seguridad, torcer su rutina mental, entonces sucede algo extraordinario. El enemigo se delata. Y ese, según Maquiavelo, es uno de los mayores placeres del poder silencioso. Observar cómo el otro se expone mientras tú solo siembras duda. El arte de ser incontrolable no consiste en esconderte. Consiste en provocar el error ajeno sin moverte del centro. Y para eso, necesitas entender una de las reglas más crudas del dominio humano.
El que no controla la percepción será controlado por ella. Tú no puedes evitar que hablen de ti, pero puedes decidir qué les haces imaginar. Y cuando alguien no sabe lo que haces, ni por qué lo haces, ni qué estás pensando, ni qué viene después, su ansiedad los empuja a hablar de más, a justificar de más, a reaccionar de más, a moverse antes de tiempo. Y tú, si aprendes a mirar, verás como cada gesto que hacen fuera de lugar es una confesión. Una confesión de miedo, de inseguridad, de debilidad encubierta. Porque quien está tranquilo, no se justifica. Maquiavelo, que pasó su vida entre figuras de poder que fingían ser leales, entendió que los traidores se descubren cuando los desconciertas. Y que los aliados reales, en cambio, se mantienen firmes, incluso si no entienden del todo tus movimientos. Por eso esta lección no es sobre protegerte. Es sobre exponerlos. Y para eso, necesitas moverte como un espejo deformado. Dale señales ambiguas. Hazles pensar que te estás yendo, mientras te estás preparando. Cambia el tono justo cuando creen que te tienen leído. Pregunta lo que nadie espera. Guarda silencio justo cuando esperan que expliques. Todo eso no es caos. Es estrategia psicológica. Porque cuando el otro ya no sabe qué versión tuya enfrentará, ya no sabe cómo protegerse. Y al no saber cómo protegerse, muestra sus armas antes de tiempo. Maquiavelo diría, nunca empieces una guerra con la espada. Empiézala con el espejo. Haz que el otro se mire. Haz que se escuche. Haz que se revele. Y mientras eso pasa, tú callas. Tú observas. Tú esperas. Pero no con pasividad. Con poder. Porque el que no necesita apresurarse es el que ya está por encima. Y esa sensación, la de que tú estás viendo un mapa más grande, se transmite. Y cuando los demás la perciben, aunque no la entiendan, responden a ella. Empiezan a cuidarse de ti. Y ahí nace el respeto que no se construye con títulos, sino con atmósfera. Porque quien siembra confusión sin perder claridad interna, ya está liderando. Aunque no tenga cargo. Aunque no haya sido elegido. Porque el verdadero líder es el que, en medio del caos, hace que todos muestren su juego, sin mostrar el suyo. Y tú puedes convertirte en esa figura. No por manipular, sino por no ser manipulable. No por esconderte, sino por usar el vacío como presión. No por actuar, sino por esperar el momento en que los demás, creyendo que te dominan, te confiesen quiénes son. Y cuando eso ocurra, no necesitarás gritar. Porque ya sabrás exactamente en qué punto jugar la siguiente carta. Lección 4. Convertirte en una figura que no pueda ser encerrada. Hay algo más temido que un enemigo poderoso. Un enemigo que no encaja en ninguna categoría. Y Maquiavelo lo sabía. Sabía que las personas necesitan etiquetas para sentirse en control. Este es agresivo. Este es noble. Este es manipulador. Este es predecible. Este es débil. Porque cuando nombran, creen que entienden. Y si creen que entienden, se sienten seguros. Por eso, el arte de ser incontrolable exige que destruyas algo más profundo que la rutina. La necesidad de ser definido. Esta lección no es sobre confundir. Es sobre volverte inmanejable porque no pueden nombrarte. No eres bueno. Pero tampoco cruel. No eres rígido. Pero tampoco permisivo. No eres blando. Pero tampoco inflexible. No te pueden ubicar. No te pueden simplificar. Y por eso no te pueden dominar. Maquiavelo entendía que los líderes más peligrosos no eran los más violentos. Eran los que actuaban desde una lógica que nadie más compartía. Pero que producía resultados imposibles de ignorar. Eran considerados ambiguos, fríos, impredecibles. Pero todos los respetaban. Y, en secreto, muchos los admiraban. Porque mientras los demás se quebraban por sostener una identidad aceptada, ellos se reconstruían a sí mismos como una entidad imposible de reducir.
Ese es tu trabajo ahora. Tienes que dejar de actuar para encajar. Y empezar a actuar para expandirte. Si te quieren dócil, sé retador. Si te quieren agresivo, sé elegante. Si te quieren sensible, sé impenetrable. Si te quieren sabio, responde con una pregunta. Haz que cualquier intento por meterte en una caja, fracase. Y no por rebeldía adolescente, sino por arquitectura estratégica de tu figura. Maquiavelo lo habría escrito así. No te dejes amar por lo que aparentas. Haz que te respeten por lo que no pueden explicar. Porque el respeto no nace de lo que el otro comprende. Nace de lo que el otro no puede reducir. Y cuando tú te conviertes en una figura que el mundo no sabe etiquetar, te vuelves legendario. Piénsalo. Los personajes más recordados de la historia no fueron los que siguieron una línea. Fueron los que la rompieron. Los que, frente al intento de etiquetarlos, se rieron. Desaparecieron. Volvieron distintos. Y nadie volvió a entenderlos. Pero todos sintieron algo cuando estaban cerca. Eso eres tú ahora. Una presencia sin forma fija. Una voluntad que no se resume en palabras. Un código que no puede ser descifrado con lógica común. Y cuando lo logras, ocurre algo brutal. Ya no tienes que esconderte. Porque puedes estar completamente visible. Y aún así, nadie sabe quién eres del todo. Eso es poder. Y es también libertad. Porque ya no estás atrapado en ningún personaje. Ya no estás esclavizado por ninguna imagen. Ya no dependes de ninguna reacción. Te has vuelto autónomo en tu forma. Y por tanto, intocable en tu fondo. No eres el héroe. No eres el villano. No eres el sabio. No eres el frío. Eres todo eso, y nada de eso. Eres flujo táctico de conciencia consciente. Eres incómodo para el que quiere dominarte. Inquietante para el que quiere reducirte. Y profundamente atractivo para el que busca algo real. Maquiavelo lo sabía. El príncipe no debe ser leído. Debe ser sentido. Como una amenaza que no se ve, pero que nunca deja de estar presente. Esa es tu nueva forma. La forma que nadie puede encerrar. La forma del que camina en el centro. Sin que nadie sepa hacia dónde va. Lección 5. Gobernarte desde adentro para que nadie te gobierne desde afuera. El verdadero enemigo no es quien te odia. Es quien sabe exactamente qué botón apretar para hacerte reaccionar. Porque mientras alguien más tenga el control sobre tu miedo, tu ansiedad, tu necesidad de validación, tu urgencia por ser amado, comprendido o vengado, eres predecible. Y si eres predecible, eres dominable. Maquiavelo nunca habló de libertad como una emoción dulce. Para él, la libertad no era una fantasía moral. Era una estructura de poder interno. Un príncipe libre era aquel que no dependía de sus súbditos, ni de la fortuna, ni de la simpatía de otros poderes. Era el que podía sostenerse en medio del odio, de la incertidumbre, del vacío, sin quebrarse. Ese, según Maquiavelo, era el ser humano más difícil de controlar. El que no necesita a nadie para validarse. El que se gobierna desde adentro. Y esta es la última y más alta lección. Si quieres ser incontrolable, si quieres volverte impredecible en tu esencia, tienes que cerrar todas las entradas al control ajeno. Y eso no se hace evitando relaciones, ni huyendo del conflicto, ni aislándote como un mártir. Se hace examinando sin piedad los lugares donde aún eres vulnerable emocionalmente. ¿Sigues reaccionando cuando no te toman en cuenta? ¿Sigues explicándote cuando te malinterpretan? ¿Sigues envenenándote de rabia por lo que alguien más opinó de ti? ¿Sigues queriendo vengarte para demostrar algo? Entonces aún pueden usarte. Aún pueden anticiparte. Aún pueden poner el dedo exacto en la herida. Y eso, Maquiavelo lo veía como una forma de esclavitud. El ser que vive movido por los estímulos del mundo. No gobierna. Es gobernado. Por eso, el dominio final no es sobre el otro. Es sobre ti mismo.
Volverte tu propio soberano. Tu propio estratega. Tu propio juez. No porque no sientas nada, sino porque nadie más decide qué haces con lo que sientes. No porque no te importe nada, sino porque lo que te importa ya no puede ser usado contra ti. Ese es el principio del control supremo. Cuando nadie puede usarte contra ti mismo, entonces puedes estar en cualquier espacio. Un conflicto, una traición, una derrota, un elogio, una injusticia. Y no eres arrastrado. No repites el patrón. No entregas tus cartas. No te defiendes. No reaccionas como esperaban. Eres otro. Eres más. Eres tú, sin necesidad de demostrarlo. Y ahí el mundo empieza a girar distinto. Porque la gente nota que no te pueden presionar. Que no te pueden leer. Que no te pueden reducir. No porque seas invencible, sino porque ya no estás desesperado por ganar. Y eso te vuelve profundamente libre. Maquiavelo lo sabía. Lo escribió sin rodeos. Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su poder. Y eso es lo que más los desespera. Ver que tú puedes perder y seguir en calma. Ver que tú puedes ser odiado y no moverte. Ver que tú puedes ser descartado y aún así caminar con firmeza. Eso no se puede fingir. Eso no se puede copiar. Eso solo nace cuando, después de destruir todos los impulsos automáticos, te construyes a ti mismo como una entidad soberana. Una presencia sin necesidad de espectáculo. Una voluntad sin necesidad de aprobación. Una dirección sin necesidad de mapa. Eres el viento. Eres el umbral. Eres el eco que no se apaga aunque intenten silenciarlo. Y esa figura no puede ser controlada. Porque no actúa desde el ego. No reacciona desde la emoción. No opera desde la necesidad. Opera desde la claridad. Y la claridad, cuando es imperturbable, se vuelve fuerza. Y la fuerza, cuando ya no necesita imponerse, se vuelve ley. Tu ley. Tu reino. Tu camino. Incontrolable. Ilegible. Imparable. Como tú, cuando por fin decides gobernarte. Compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.